Hola, queridos niños, ¿cómo están? Nuevamente nos volvemos a encontrar para la clase de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre los textos descriptivos. Ya hemos visto los narrativos, los instructivos y en esta ocasión nos toca los descriptivos. Entonces, ¿qué son los textos descriptivos? Es un escrito, queridos niños, que otorga información al lector, pero no cualquier información. Es una información que le permite al lector poder fabricar sus propias representaciones mentales de lo que lee. ¿Qué quiere decir representaciones? Quiere decir que el lector pueda fabricarse imaginaciones, se pueda imaginar lo que está leyendo. Entonces, los textos descriptivos le permiten al lector hacerse una idea bastante clara y cercana de la persona, de la situación, del lugar o del hecho que se está describiendo. Entonces, realiza una descripción de algún tipo de elemento, ¿sí? El texto descriptivo realiza una descripción de algún tipo de elemento, por lo general concreto. ¿Qué quiere decir concreto? Concreto quiere decir que se pueda tocar, oler, que se pueda sentir, ¿sí? Los textos descriptivos entonces escriben sobre una persona, cosa, lugar, animal, situación, es decir, de un sustantivo, cualquiera. Y para describir se utilizan adjetivos calificativos. Y hay muchísimos adjetivos que ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es la estructura base de los textos descriptivos? Primero, una introducción. ¿Para qué una introducción? Es preciso presentar lo que será descrito, lo que se está escribiendo de forma descriptiva, ya sea una persona, un lugar, una situación o cualquier otro objeto. El desarrollo. En el desarrollo, aquí se comienza a escribir con minuciosidad. Se presentan aspectos generales y otros más detallados, de manera objetiva. ¿Qué quiere decir de manera objetiva? Quiere decir que tú, cuando escribas, no puedes opinar, ¿sí? Solamente tienes que escribir lo que estás viendo, lo que estás observando o lo que... pero también se puede escribir de forma subjetiva. Subjetiva, ahí ya puedes escribir lo que tú opinas, lo que tú sientes, lo que te causa ese objeto, persona o lugar, ¿sí? Y finalmente la conclusión. En la conclusión, aquí tienes que presentar una serie de resumen para que puedas cerrar lo que estás escribiendo. Para concluir, finalizo que y tienes que escribir un resumen pequeñito. Bien, tiene características. El texto descriptivo es muy variado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es muy variado? Porque puedes escribir sobre un sustantivo cualquiera. ¿Y los sustantivos cuáles eran? Eran personas, animales, lugares o objetos. Entonces es muy variado. No es lo mismo escribir un texto descriptivo de una persona como escribir de un objeto o de un animal. Las palabras serían otras. Por eso es que es muy variado. También se utiliza el detalle. Tienes que escribir a detalle sobre lo que estás viendo, sobre lo que estás sintiendo, y para ello tienes que practicar la vista, la observación. Se puede usar metáforas, ¿ya? Comparaciones. Puedes utilizar una metáfora como que cualquier metáfora,
sobre la luna y una manzana, o la luna y una esfera. Puedes utilizar metáforas. Su función es representar la realidad con palabras. Tú observas, para describir, lo primero que hay que hacer es observar lo que está a nuestro alrededor, y de acuerdo a lo que estamos observando, nos llenamos de sensaciones, y esas sensaciones hay que aprender a escribir. También hay que aprender a escribir lo que estamos viendo, los colores, las formas. Con palabras hay que explicar. Tiende a la objetividad, pero no es obligatoria. Habíamos dicho que la objetividad es cuando tú vas a escribir un texto descriptivo de alguna cosa o persona, pero no puedes emitir juicios. No puedes decir, yo opino que, ¿por qué no ha hecho así? No puedes hacer eso. No es obligatorio, pero no está bueno que puedas dar tu opinión sobre lo que estás viendo o escuchando. Tiende a enumerar características y a comparar. Cuando tú vas a escribir un texto descriptivo, tienes que poner, podrías explicar lo que estás observando o viendo con números. También puedes comparar, puedes enumerar. Aquí tendrías que ver primero qué vas a escribir, de izquierda a derecha, arriba, abajo. Es decir, que cuando tú, por ejemplo, vas a escribir sobre un paisaje, tendrías que ver por dónde vas a empezar a escribir, por dónde vas a enumerar todo lo que tiene ese paisaje, desde arriba, por el cielo, por la luna, o tal vez por los árboles o por el río que corre. Entonces tú tienes que ordenar cómo vas a empezar a describir lo que estás viendo. Predomina el uso también de sustantivos. Ya hemos dicho que puedes escribir un texto descriptivo acerca de cualquier sustantivo que haya. Ya eso tú, para escribir, tienes que agregarle adjetivos. Y finalmente, suele haber ausencia de acción, es decir, que tú vas a describir el objeto como tal, o a la persona, o al lugar, pero no vas a describir la acción de lo que está pasando en el lugar, sino que, por ejemplo, estás en el mercado y te enfocas en una sola cosa para describir, ¿sí? No vas a describir todo lo que está sucediendo en el mercado, sino que vas a enfocar tu atención en una persona, en una cosa, o en un animalito que está ahí, pero vas a escribir a detalle sobre lo que tu atención, sobre lo que te ha llamado la atención. ¿Cómo escribir un texto descriptivo? Primero tienes que elegir el tema. No es lo mismo, como dijimos, describir un hecho, un lugar o una persona. Se utilizan palabras diferentes. La observación. Es muy importante que aprendas a observar. Observar no es solo mirar. Observar es ir más allá. Es observar a detalle, hasta lo que pueda sentir hasta esa persona. Observar es mirar con atención. Entonces, aquí se deben usar los 5 sentidos. Lo que sientes, lo que puedes oler, lo que te gusta, lo que le gusta o lo que puedes ver. Entonces, necesitas, para escribir un texto descriptivo, como te decía, necesitas organizarte, necesitas la organización. Si vas a describir un paisaje, puedes decidir por dónde empezar. Primero describiré la luna. Aquí tenemos un paisaje. ¿Cómo podrías empezar a describir este paisaje? Primero podrías empezar de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Tú puedes decidir, ¿sí?
Lo más visible aquí en este paisaje quizás sea la luna, entonces podrías empezar por la luna, luego por el lobo, que es lo que más resalta en el paisaje, pero también podrías empezar a escribir de lo particular, viendo lo que está en el fondo, pareciera que hay unos árboles gigantes, altos, entonces tú decides por dónde empezar, ¿sí? Tienes que organizarte para que el lector pueda entenderte. En el lenguaje se utilizan adjetivos, ¿sí? De color, de tamaño, de forma. Tienes que utilizar y organizarte y utilizar varios adjetivos para que las personas puedan entender lo que estás queriendo transmitir en tu texto descriptivo. También es muy importante que puedas tener cerca tuyo un diccionario y también un diccionario de sinónimos y antónimos para que no estés repitiendo las palabras, sino puedas enriquecer tu vocabulario. Aquí les muestro una descripción de una persona. Son ejemplos, porque las descripciones dijimos que son diferentes para personas, animales o lugares. Entonces, un ejemplo de persona, primero tienes que enfocarte en los rasgos físicos generales, como el sexo, la edad o la estatura. También tienes que observar cómo es el pelo, la piel, la cara, los ojos, la nariz y la boca. Cómo va vestido, cuál es su carácter y también qué le gusta hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la descripción de esta persona? Más o menos así. Es un joven fuerte de mediana estatura, es trigueño, tiene la piel clara, los ojos como la tierra, la nariz chata y los labios finos. Su forma de vestir es de estilo informal, cómodo, deportivo y moderno. Es un chico risueño, inteligente, algo nervioso e inquieto, pero muy creativo. Le gusta el deporte y la lectura y colabora con las tareas de la biblioteca escolar. Bien, ese es un ejemplo de la descripción que se puede realizar a una persona. Recuerden estos puntos que son muy importantes a la hora de escribir. Estos puntos que están aquí ya te indican el orden de la escritura que debes seguir. La descripción de los animales. Bien, para esto primero debemos saber qué animal es, cómo es el tamaño, cómo es este animal, es decir, ver el tamaño, el color, cómo es su pelaje, si tiene patas, alas o aletas, si tiene plumas o pelos, de qué se alimenta, cómo se desplaza, si por el aire, por la tierra, dónde vive, ¿sí? Entonces, esto quedaría más o menos así. Mi gato es suave, pequeño, peludo, que cuando lo meto a mi cama se confunde con los peluches que hay en ella. Sus ojos son verdes como esmeraldas y su color es anaranjado como el cielo de un atardecer. Enternecen a quienes lo miran. Ahora hablaremos sobre la descripción de un paisaje. Primero, para escribir sobre un paisaje, sobre un lugar, nosotros debemos observar a detalle, ¿sí? Observar es mirar con atención, con nuestros 5 sentidos. Vamos a observar y luego vamos a organizar los datos. Vamos a utilizar conectores del lugar, como por ejemplo alrededor del agua, al fondo del paisaje, junto a los árboles, ¿sí? Entonces, o detrás de. Esos son los conectores que podríamos utilizar. Expresa también qué te causa ese paisaje. ¿Qué te hace sentir? ¿Melancolía, misterio? ¿O quizás te transporta paz o alegría? ¿O te transporta a un lugar imaginario, un lugar soñado? Entonces puedes tú describir todo lo que te causa. Y más o menos quedaría así. En la imagen podemos ver
Un paisaje situado al pie de unas montañas. El cielo tiene un tono celeste y sobre la cima de la montaña, que se aprecia al fondo, se asoma una masa de nubes blancas y espesas que parecen algodón. También se aprecia un lago cristalino en el centro de unos árboles de pinos muy altos. Me causa una sensación de tranquilidad. Bien, queridos niños, eso fue todo. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado y les mando millones de besos. Chao.